El tema 12, la familia. La familia romana. Un conocido texto de Ulpiano nos describe a la familia en sentido estricto, proprio iure, como un núcleo o conjunto de personas que están sometidas a la única potestad del pater familias por razones naturales o jurídicas. A esta concepción de la familia en sentido propio, los juristas oponían otra en sentido lato o impropio, familia communi iure, formada por todos los que se encontraban bajo la potestad del anterior pater familias o jefe del grupo familiar antes de la muerte o capitis de minutio de este. Junto a esta concepción agnaticia de la familia, los juristas consideran otra nueva, que tiene como base los vínculos naturales de parentesco, cognatio. La familia natural y cognaticia prevalece sobre la familia agnaticia durante la evolución histórica que va de la primitiva economía agrícola y familiar a la economía de expansión imperial y del comercio, aunque ambas concepciones aparecen unidas en las ideas de Ulpiano. Parentesco, líneas y grados. Para los efectos hereditarios, los juristas consideran necesario determinar la proximidad del parentesco. Se distinguen las líneas de los grados y dentro de las líneas la recta y la colateral. La línea recta que une con los descendientes, hijos y nietos, se llama descendente, y la que une con los ascendientes, padres y abuelos, se llama ascendiente. La colateral es la que une a parientes con un ascendiente común, al que hay que remontarse para determinar el parentesco. Los grados hacen referencia al número de generaciones o engendramientos que existen entre dos personas de la misma familia. Las relaciones de potestad. El pater familias tiene un poder pleno e ilimitado sobre todos los miembros de la familia que se manifiesta en formas diversas. El poder del padre sobre los hijos es la patria potestas, el poder sobre la mujer que entra en la familia es la manus, sobre los esclavos es la dominica potestas. Y patria potestas comprende los siguientes derechos: ius vitae et netis, ius noxae dandi y ius exponendi. Adquisición de la patria potestad. Existen varios modos o formas de adquirir la patria potestad regulados por el ius civile. Ya entro en la primera semana. Por el nacimiento de justas nupcias, los hijos nacidos de justas nupcias con una ciudadana libre entran bajo la potestad del padre de familia. Por arrogación, arrogatio, consistía en una antigua ceremonia realizada con la finalidad de proporcionar una familia y una descendencia al que carecía de ella. Consistía en un antiguo ritual realizado ante los comicios curiados presididos por el pontífice máximo. Por adopción, adoptio. En virtud de las tres emancipaciones sucesivas, el hijo quedaba liberado de la potestad del padre y el adoptante adquiría la patria potestad mediante un acto ante el magistrado que describe Gallo. El adoptado sale de su familia originaria y rompe todos los vínculos que le unieron con ella. En cambio, adquiere la condición de hijo en la familia del adoptante y tiene derecho al nombre familiar y gentilicio y a la herencia de este. La adopción fue utilizada sobre todo con fines hereditarios. La extinción de la patria potestad y emancipación. La emancipación es el acto solemne por el que el padre de familia libera al hijo de su potestad para hacerle su iuris. Para emancipar al hijo se utiliza también el recurso de la triple venta, autorizada por las 12 cámaras. La manumisión y sus formas. La manumisión es la concesión de la libertad al esclavo por su dueño. El antiguo derecho conocía tres formas de manumisión. Manumisión vindicta consiste en un proceso ficticio de libertad en el que el ciudadano romano provisto de la vindicta como símbolo de potestad hacía una declaración de libertad a favor del esclavo. Manumissio censu se efectuaba por la inscripción del esclavo en el censo como ciudadano. Y manumissio testamento, la manumisión efectuada en el testamento del dueño por el que autorizaba al esclavo a vivir como libre. No producía sus efectos inmediatamente, ya que el esclavo solo adquiría la libertad cuando el heredero aceptaba la herencia. El tema 13, el matrimonio romano. La concepción clásica del matrimonio. En las definiciones romanas, el matrimonio es la unión de hombre y mujer en comunidad plena de vida. La doctrina romanista distingue dos elementos en la concepción romana del matrimonio: el elemento subjetivo o intencional, consensus o affectio,
y el objetivo inmaterial, la convivencia, connutio individuae vitae consuetudo, reflejada en la consideración social de unión estable y permanente, honor matrimonio. En el derecho postclásico y justinianeo se operan profundos cambios en el matrimonio, aparece una nueva concepción basada en las ideas cristianas de la indisolubilidad del vínculo matrimonial que atribuye valor definitivo al consentimiento inicial, es decir, al que se intercambia entre los contrayentes al celebrar su matrimonio, dando con ello un significado diverso a la máxima jurisprudencial de consensus facit nuptias. La disolución del matrimonio y el divorcio. En el antiguo derecho quiritario, como consecuencia del régimen de la manus y de las concepciones religiosas, el matrimonio se consideraba como un vínculo estable y permanente. Para su disolución en vida de los cónyuges se requerían actos solemnes de forma y contenido contrarios a los de su constitución. En la concepción clásica del matrimonio, que depende exclusivamente de la voluntad continuada de los cónyuges, la cesación de esa voluntad era suficiente para la ruptura del vínculo matrimonial. Justiniano dicta nuevas disposiciones contra el divorcio y distingue las siguientes formas y causas: divorcio con causas justas, divorcio sin causa, divorcio por el acuerdo de ambos cónyuges, común consenso, divorcio bona gratia, fundado en una causa independiente de la voluntad. Del tema 14, las relaciones patrimoniales entre cónyuges, no entra nada. Entonces el tema 15, la tutela y la curatela, la tutela originaria. En el derecho antiguo se considera que existen personas que, aunque sean libres y sui juris, necesitan estar protegidas en cuanto son titulares de un patrimonio que no pueden gestionar por sí mismos. Se consideran incapaces los impúberes por razón de su edad, las mujeres en razón de su sexo y los locos y pródigos por su incapacidad. Mientras que el impúber y la mujer quedan sometidos a tutela al morir el paterfamilias para sufrir la potestad de éste, los locos y los pródigos se someten a curatela desde que se consideran incapaces. La tutela originaria era consecuencia de la unidad del patrimonio familiar bajo la suprema autoridad del paterfamilias. Originariamente el patrimonio del sometido a tutela permanecería en la familia y sería administrado como propio del tutor, por el tutor. Tutela de los impúberes. Cuando una persona se hace libre de potestad paterna, sui juris, sin haber llegado a la pubertad o capacidad natural para engendrar, es necesario suplir la potestad del padre por la de otra persona, un tutor, que le asista en sus actos de disposición para los que tiene capacidad de obrar. En los impúberes sometidos a tutela, pupilli, se distinguen dos clases: los infantes, que son los que no pueden hablar razonadamente, menos de 5 o 7 años, por lo que no pueden obligarse civilmente ni tienen responsabilidad por los delitos que cometen. Respecto a ellos, el tutor tenía una verdadera potestas para asistirles en la gestión total y completa. Los infantia mayores, que son responsables de los delitos y pueden intervenir en actos jurídicos en los que el tutor les asiste mediante la autoritas. Sucesivamente se admitieron varias clases de tutela: tutela legítima, tutela testamentaria y tutela dativa. Funciones y responsabilidades del tutor. Las funciones del tutor en la tutela de los pupilos impúberes se concretan en las dos más importantes: la gestión de negocios del tutelado, negotiorum gestio, y la asistencia a los actos del pupilo mediante la interposición de su autoridad, autoritatis interpositio. La curatela consiste en un encargo de administración tanto de bienes públicos con especiales competencias administrativas, curator, viarum, aquarum, como de bienes privados. En relación con los incapaces, las formas más antiguas de curatela recordadas ya en la ley 12 de las 12 tablas son cura furiosi, curatela de los locos, cura prodigi, curatela de los pródigos. A estas clases de curatela se añadió en derecho clásico la llamada curatela de los menores, cura minorium. La herencia. Tema 16. Sucesión mortis causa y herencia. Terminología. La herencia no es más que la sucesión en todo el derecho que tenía el difunto. La sucesión universal o el traspaso de todo un patrimonio en bloque de una persona a otra, que comprende además
de los créditos y las deudas todos los bienes y derechos que lo componen. Se produce de dos formas, sucesión inter vivos y sucesión mortis causa. Sucesión inter vivos cuando una persona ocupa el lugar y la titularidad de los derechos de otra según las reglas del ius civile. Esta sucesión entre vivos se produce cuando el pater familias adquiere la potestad sobre una persona sui iuris y como consecuencia se transmiten en bloque sus bienes al padre. Y la sucesión mortis causa, a la muerte de una persona, el heredero entra en la misma posición que aquella tenía si se sitúa en su lugar considerándose como lo hace sin interrupción alguna. Considerándose que lo hace sin interrupción alguna. La consecuencia más importante es que la sucesión se produce tanto sobre los créditos como sobre las deudas, es decir, en el activo y en el pasivo patrimonial. Si el pasivo es superior al activo, no por ello deja de existir la herencia, que en este caso se considera dañosa, hereditas damnosa. Las concepciones sobre la herencia en las diversas etapas históricas. Quizá desde el final de la época clásica la herencia se considera como una universitas, entidad propia independiente de las cosas que la componen. Partiendo de esta concepción, los intérpretes consideran la herencia como universitas iuris distinta de la universitas facti. Complejo de cosas, un rebaño u una nave, y de la universitas personarum, una corporación o municipio. En derecho posclásico y justinianeo se generalizan las expresiones de omne ius, universum, ius defuncti, universitas, y se llega a la conclusión de que el heredero continúa la personalidad del difunto, de tal forma que llegan a formar una persona sola. El objeto de la herencia. La herencia comprendía todas las relaciones jurídicas de que era titular el decubius, salvo las de carácter personal, o las que se extinguen con la muerte del titular y no pueden transmitirse. No eran transferibles las facultades de la patria potestad, la manus y la tutela. En el ámbito de los derechos reales, estos en general son transmisibles, con excepción de aquellos de carácter personal, como son el usufructo y el uso y habitación. Las obligaciones es transmisible la stipulatio de dare, pero no la de facere, aunque se podía extender a los herederos en el acto estipulatorio. En general, son transmisibles los derechos y obligaciones derivados de los contratos, excepto los que se realizan en consideración a una persona determinada, intuitum personae, como la sociedad, el mandato y el arrendamiento en determinados aspectos. Hereditas y bonorum possessio. El régimen hereditario del antiguo derecho civil estaba fundado sobre la familia agnaticia y los vínculos de potestad. En materia hereditaria se presenta la misma intervención del pretor, que integra las normas del derecho pretorio u honorario con la finalidad de corroborar, suplir o corregir el derecho civil. La bonorum possessio tendría la función originaria de regular y atribuir la posesión de los bienes en el caso de un litigio sobre la herencia. Al final de la República, la posesión de los bienes tendría un sentido más amplio de protección generalizada del bonorum possessor para convertirse durante el Principado en un verdadero sistema de sucesión hereditaria legítima y contra el testamento, junto a la herencia civil. Presupuestos de la sucesión hereditaria, esto ya entró la primera semana. Muerte de una persona que pueda dejar herederos. No puede existir herencia de una persona viva. Como los efectos de esta dependen de la muerte, el que es considerado beneficiario debe probar ese hecho. Llamada o delación hereditaria, deferre hereditatem educare ad hereditatem. Es necesario un ofrecimiento de la herencia o llamada para poder hacerse cargo de ella. La delación de la herencia. Existen las siguientes causas de la llamada o delación: por el testamento, sucesión testamentaria, el causante designa al futuro titular de su patrimonio para después de su muerte; por la ley o falta de testamento, sucesión ad intestatum. Según el precepto de las 12 tablas, si el causante moría intestado, se llamaba a los hijos, al agnado y a los gentiles.
La delación ab intestato suele denominarse también legítima, potestad atribuida por la ley. Las dos causas de delación son incompatibles, de forma que una persona no puede morir intestada en una parte y en otra con testamento. Regla nemo ex parte testatus et ex parte intestatus decedere potest. Transmisión de la herencia. La delación o llamada herencia tiene un carácter personal al hacerse a favor de determinadas personas. Por ello es intransmisible a los herederos del llamado y en principio no puede tampoco enajenarse. Sin embargo, en la sucesión intestada, antes de aceptar la herencia, el agnado puede hacer un in iure cesio a favor de otra persona que en virtud de la declaración adicere del magistrado se convierte en heredero. El heredero testamentario no puede realizar esta cesión de sus derechos antes de la aceptación de la herencia. Sí podía realizarlo después para transferir las particulares relaciones que la componen, con excepción de las que no podían transmitirse. Adquisición de la herencia. A efectos de la adquisición de la herencia, el jurista Gallo distingue tres categorías de herederos. Heredero necesario, eres necessarius, es el esclavo instituido y libertado en el testamento al mismo tiempo. Se llama así porque en el mismo momento de morir el testador se hace libre y heredero. Esta consecuencia se realiza con independencia de su voluntad, es decir, quiera o no quiera. Herederos suyos y necesarios, heredes sui et necessari, son los hijos o hijas o los descendientes que se encontraban bajo la potestad del causante en el momento de su muerte. Herederos extraños, heredes extranei o voluntari, son los herederos que no estaban sometidos a la potestad del testador. Ellos adquieren la herencia mediante la aceptación y tienen la facultad de deliberar, potestas deliberandi, sobre si aceptan o renuncian. Aceptación o adición de la herencia. Según el jurista Gallo, el heredero extraño voluntario podía aceptar la herencia mediante tres formas: la declaración formal y solemne, cretio, la gestión de los bienes como heredero, proherere gestio, y la simple voluntad de tomar la herencia. Herencia yacente. Cuando los llamados a la herencia son herederos extraños o voluntarios, puede darse un espacio de tiempo entre la delación o llamada y la aceptación. También se considera yacente la herencia en tanto no nace un heredero suyo póstumo o no se cumple la condición impuesta al sumus en el testamento. Usucapio proherere. Originariamente, la ley de las 12 tablas, los bienes hereditarios, aunque se tratase de inmuebles, podían usucapirse por la posesión durante un año. La especialidad de tan particular usucapio consistía en que era suficiente poseer cosas y objetos hereditarios para extender la usucapión a toda la herencia. Confusión hereditaria y separación de bienes. La adquisición de la herencia tiene como efecto la transmisión en bloque al heredero de todas las relaciones activas y pasivas que formaban el patrimonio del difunto. Al hacerse el heredero titular y responsable del nuevo patrimonio, se produce la llamada confusión hereditaria, porque a partir de la adquisición se confunden los dos patrimonios, el propio del heredero y el del causante. El beneficio de inventario. Entre los efectos de la adquisición de la herencia está la responsabilidad ilimitada del heredero por las deudas del difunto y por los legados y cargas impuestas por el testador. Para evitar estos inconvenientes, Justiniano, en una constitución del año 531, concede el llamado beneficio de inventario, beneficium inventari. Por este, el heredero solo responde en los límites del patrimonio hereditario. El tema 17, la sucesión intestada. La sucesión ab intestato se abre en los siguientes casos: si una persona ha muerto sin testamento, si el testamento carecía de los requisitos exigidos, o si se había hecho nulo con posterioridad o era revocado, y si los herederos testamentarios no llegaban a adquirir la herencia. Tema 18. La sucesión testamentaria. Concepto y características. El testamento es una declaración unilateral de voluntad hecha solemnemente ante testigos irrevocables, que contiene disposiciones mortis causa y esencialmente la institución de heredero.
El testamento tiene las siguientes características. Es un acto conforme al derecho civil y solemne, es un acto unilateral que solo necesita la voluntad del disponente y esencialmente revocable. Es un acto mortis causa, ya que solo produce sus efectos después de la muerte del causante. Formas antiguas y clásicas. Las formas más antiguas son dos: el testamento ante los comicios curiados y ante el ejército. Testamento ante los comicios curiados. Testamentum calatis comitis. Se realizaba en tiempos de paz, en las reuniones que los comicios dedicaban 2 veces al año a la confección de testamentos. Y el testamento en pie de guerra, in procintu, es decir, cuando se tomaban las armas para ir a la guerra. Una vez desaparecidas estas antiguas formas testamentarias, la que permanece durante la época clásica es el testamento oral o escrito por el bronce y la balanza. Testamentum per aes et lignum. Este testamento se realizaba a través del acto solemne de la emancipatio, por la que el disponente vendía sus bienes a una persona de confianza, emancipatio familiae, en presencia del portador de la balanza, libretens, y de 5 testigos. El accipiente fiduciario se comprometía a entregarlos a quien había designado el disponente. Las declaraciones del testador serían orales, nuncupatio, en una primera etapa. Después se escriben en las tablillas enceradas que se presentan a los testigos para que las autentiquen con sus sellos. A pesar de la mayor difusión del testamento escrito, se sigue admitiendo el testamento oral o nuncupativo hasta el punto de que coexiste con el escrito. El tema 19. Contenido del testamento. Institución de heredero. Disposiciones del testamento. La institución de heredero. El testamento toma su fuerza de la institución de heredero, que se considera como el principio y fundamento de todo el testamento. El patrimonio hereditario, as, como la antigua moneda, se divide en 12 partes o onzas, unciae. A efectos de la distribución del as, se siguen reglas que Justiniano modifica estas reglas al disponer que si el testador supera al as en la atribución de partes, no se disminuyen proporcionalmente las cuotas, sino que se presume que el disponente ha querido disminuir las precedentes con la sucesiva disposición. Las sustituciones. El testador puede nombrar un sustituto, eres substitutus, para el heredero en el caso en que éste no llegase a adquirir la herencia. Se trata pues de una institución sometida a la condición de que el heredero no pudiese o no quisiese aceptar. Esta es la llamada sustitución vulgar. Se pueden sustituir uno o varios en lugar de uno y viceversa, uno o varios en lugar de varios. También pueden hacerse sustituciones recíprocas entre los instituidos. Una nueva forma de sustitución es la llamada sustitución pupilar. El padre de familia instituía heredero a su hijo impúber, o también lo desheredaba y le nombraba un sustituto para el caso de que muriese antes de llegar a la pubertad. Y por último, Justiniano admite otra modalidad de sustitución, la denominada ejemplar. En virtud de la misma, el ascendiente de un loco furiosos, aunque no estuviera sometido a su potestad, puede nombrar en su testamento un sustituto, descendiente del loco, del testador o de un extraño por ese orden, para el caso de que el enfermo mental muera sin recobrar la razón. El contenido del testamento, legados y fideicomisos. Concepto de legado. El legado es una disposición contenida en el testamento por el cual el testador concede a una persona cosas determinadas o derechos que segrega de la herencia sin conferir a esa persona el título de heredero. Clases de legados. Hay 4 clases de legados. El legado vindicatorio, legatum per vindicationem, se llama por vindicación porque tan pronto es aceptada la herencia, la cosa se hace de la propiedad civil del legatario. La cosa se hace del legatario sin intervención del heredero, y aquel dispone de la acción reivindicatoria como propietario civil. El testador solo puede legar por vindicación lo que es de su propiedad civil en el momento de hacer testamento y en el de su muerte. Legado damnatorio, legatum per damnationem. En esta clase de legado, el heredero viene obligado a transmitir el legado al legatario desde que hubiera aceptado la herencia. El legatario
podía ejercitar la actio ex testamento para reclamar al heredero el cumplimiento del legado. En la clasificación gallana se incluyen otros dos tipos de legado: el legado de tolerancia o permisión, sin endi modo. La finalidad de este tipo de legado era el respeto impuesto por el testador al heredero de una situación de hecho establecida a favor del legatario. Legado de precepción, la forma es apoderarse con preferencia praecipito. Ejemplo, que Lucio tenga preferencia para apoderarse de mi esclavo. Los diversos tipos de legados tienden a unificarse en las dos formas más importantes, con efectos reales o legado limitatorio y con efectos obligatorios o damnatorios. Sujetos y objetos de los legados. En el legado intervienen tres sujetos: el testador o el que lega, el heredero o grabado y el legatario o beneficiado con el legado. En el derecho clásico, el que lega es el que hace el testamento. En derecho justinianeo, el legado puede hacerse también con un codicilo, como consecuencia de su equiparación al fideicomiso. Legatario es el que resulta beneficiado por el legado. En el caso del legado indirecto, el legatario puede ser una persona distinta del mencionado por el disponente. Objeto del legado puede ser cualquier cosa, tanto cosas corporales como incorporales o derechos. El legado puede consistir en creación de derechos a favor del legatario o en modificación o extinción de relaciones ya existentes. El objeto consiste en una atribución patrimonial lucrativa en la que se puede imponer al legatario una carga modal como en la donación. Tema 21. Interpretación, ineficacia y revocación de las disposiciones testamentarias. La interpretación del testamento. La eficacia del testamento tiene su fundamento en la voluntad del disponente. Los juristas elaboran una serie de reglas sobre la interpretación de las cláusulas testamentarias en las que debe prevalecer siempre la voluntad del testador. Esta prevalencia de la voluntad perdura hasta Justiniano, el cual reconoce que siempre seguimos los vestigios de la voluntad del testador. Revocación del testamento. El testamento es un acto esencialmente revocable, lo que equivale a decir que el testador, mientras viva, puede hacer un nuevo testamento que revoca el anterior o a los anteriores. La disposición testamentaria se revoca por otra posterior válida. Los testamentos válidos pueden perder valor mediante una voluntad contraria. Pluralidad de herederos y legatario. Tema 22. Derecho de acrecer. Cuando varias personas son llamadas a la misma herencia o al mismo legado, en el caso de que alguna de ellas no llegue a adquirir, su parte pasa a los coherederos o colegatarios por derecho de acrecer. Ius accrescendi. Las colaciones. Se trata de aportaciones de los bienes del heredero para evitar situaciones de manifiesta injusticia en relación con otros herederos en potestad o con otros descendientes. Los distintos casos examinados por los juristas se pueden agrupar en colación de los bienes, colación de la dote, colación de los descendientes. En los dos primeros supuestos del derecho clásico, la colación se da en la sucesión intestada y contra el testamento. Solo en el tercer supuesto, Justiniano extiende el deber de colación a la sucesión testamentaria. El tema 23 no entra. Y nos vamos al tema 24, acciones hereditarias. Petición de la herencia, hereditatis petitio. Además de las acciones que derivaban de las particulares relaciones de la herencia, como la reivindicatoria o las procedentes de contratos o créditos, el heredero disponía de una acción de aplicación general para reclamar la herencia en su conjunto universitas, que es la petición de herencia. Demandante o activamente legitimado sería el heredero civil legítimo o testamentario. La acción se extiende con carácter de utilis al fideicomisario y al fisco respecto a las partes o cuotas declaradas caducas. También puede ejercitarse por el heredero pro parte, en relación con la cuota de la herencia que le corresponde. Sobre los demandados o pasivamente legitimados, existió una compleja evolución histórica que presenta muchas oscuridades y dudas en su reconstrucción. La petición de herencia se ejercita primero contra el que posee la herencia pretendiendo ser heredero
Este sería el caso del instituido en un testamento que después se revoca. Posteriormente puede ser demandado el simple poseedor. El heredero pretorio o bonum possessor para reclamar los bienes de la herencia contra el que los poseía, interdicto de cuyos bienes, interdictum quorum bonorum. Possessor, entonces, el heredero pretorio honorum possessor para reclamar los bienes de la herencia contra el que los poseía como heredero, possessor pro herede, o como poseedor sin causa, possessor pro possessore, disponía del interdictum quorum bonorum. Posteriormente, en una evolución paralela a la petición de herencia, se concedió este interdicto contra los que dejaban dolosamente de poseer. Tenía la finalidad de conseguir la restitución de la herencia e incluso podía ejercitarse contra el que se había servido del usucapio pro herede. El interdicto, lo que por legado, interdictum quod legatorum. Originariamente se concedía al honorum possessor instituido en un testamento válido según el pretor si el legatario o el poseedor como legatario, possessor pro legato, se habían apoderado de las cosas legadas sin el consentimiento del poseedor hereditario. Acción de partición de herencia. Cuando varios herederos son llamados a la herencia, mientras ésta no se divide, existe entre ellos una comunidad de bienes, donde cada uno tiene un derecho proporcional a su cuota, como en el condominio. Esta comunidad podía cesar en cualquier momento por pacto entre los coherederos o por el ejercicio de la acción de división de herencia, actio familiae erciscundae. Pueden demandar con esta acción los herederos que han aceptado la herencia y que se reconozcan mutuamente como herederos. La acción de división es doble en el sentido de que cada uno de los herederos es al mismo tiempo demandante y demandado. Donaciones. La donación clásica es un negocio típico, es el tema 25. Si la donación clásica no es un negocio típico, sino la causa de un acto de atribución patrimonial o causa lucrativa. Para que exista donación es necesario el elemento objetivo de la gratuidad, que para los juristas romanos supone la ausencia de contraprestación entendida como correlación jurídica. La donación como liberalidad se contrapone al negocio. El que dona quiere hacer una atribución gratuita a la que no está obligado. Se entiende como donado lo que se concede sin que el derecho obligue a hacerlo. Junto a este elemento objetivo existe el elemento subjetivo o voluntad dirigida a la gratuidad. La donación modal es aquella donación que impone al donatario la carga modus de realizar una determinada prestación a favor del mismo donante o de un tercero. El modus no constituye una contraprestación, ya que es esencial en la donación la liberalidad del acto. En el derecho justinianeo, la donación modal se configura como un contrato innominal. Y ya está.